Bueno, hoy voy a arrancar esta explicación sobre parte de la unidad número 2 con una frase de Einstein que dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. Voluntad que, bueno, tenemos que reforzar en este último tiempo, antes del receso invernal. Ya falta muy poquito, así que, bueno, los invito a que hagan un esfuercito más, que entre todos vamos a llegar. Expresiones algebraicas, polinomios, vamos a arrancar a explicar lo que son las expresiones algebraicas y luego sí vamos a posicionarnos en polinomios, que es con lo que vamos a trabajar durante toda la unidad. Una expresión algebraica es una combinación de números o letras, ¿sí? Esas letras nosotros las llamamos variables y están ligadas o combinadas entre sí a través de las operaciones que nosotros fuimos trabajando a lo largo de toda la vida en matemática. La multiplicación, la división, la potenciación, radicación, ¿sí? Ahora bien, yo les propongo acá, voy a ir tildando los ejemplos y vamos a ir analizando algunas cuestiones puntuales. Dijimos que son combinaciones de números y letras. En este caso, para el primer ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Ese primer ejemplo, nosotros tenemos números, letras y hay algo clave en esto, que es un exponente negativo, ¿sí? Eso es lo que después lo va a diferenciar de polinomios a las expresiones algebraicas. Es decir, una expresión algebraica puede tener un exponente negativo. Ustedes recuerden que si tienen x a la menos 1, aplicando las propiedades de potenciación, es lo mismo que decir 1 sobre x. Lo que hacemos es invertir, ¿sí?, la expresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un exponente negativo, esta variable es lo mismo que indicarla en el denominador o como divisor en una expresión. Son equivalentes estas dos expresiones. Bien, después tenemos otro ejemplo, que es el siguiente, acá. Fíjense, también estoy combinando números y letras, tengo 3 términos. Acá no hay mayores dificultades como para analizar. En el que sigue, acá la variable x, en este caso, está afectada por una raíz. Otra de las cosas que lo va a diferenciar de un polinomio. Y en este ejemplo, que es el siguiente, fíjense que ahora la x está acá como divisor. Entonces, resumiendo, una expresión algebraica es una combinación de números y letras. Van a estar asociadas a la suma, la resta, la multiplicación, la división, potenciación y radicación. Los exponentes pueden estar de forma negativa, es decir, puede ser cualquier número real. Los exponentes de la variable. También una variable puede estar afectada por una raíz, ¿sí? Y también puede estar como divisor. Todas esas hacen a expresiones algebraicas. En este caso, yo les presento algunos ejemplos donde la variable siempre es x, pero podría haber tomado cualquier letra. Bien, entonces, ahora sí estamos en condiciones de afirmar que si la variable no está afectada por una raíz o como divisor, y acá voy a frenarme un ratito. Cuando yo, esperen que tomo acá un lapicito, esta parte. Si yo tengo la variable como divisor, también la puedo indicar como una base de exponente negativo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo la x elevado a un exponente negativo, la invierto y me queda la x como divisor, o viceversa. Entonces, cuando acá uno aclara que si la variable no está afectada por una raíz o como divisor o como un exponente negativo, ¿sí?, deberían también tenerlo presente, esas expresiones algebraicas se denominan enteras y son polinomios. ¿Está? Acá. Nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante con expresiones algebraicas enteras que se denominan polinomios. Entonces,
Una forma general de un polinomio es la que ustedes están viendo acá, ¿sí? Donde tengo una combinación de números y letras asociados a la suma, la multiplicación, la potenciación y el producto en esta generalización, y donde cada uno de los elementos de esta forma que ustedes ven acá tienen un nombre particular. Fíjense, arranca diciendo P de X, yo puedo llamarlo M de X, R de X, es decir, cualquier letra, lo puedo denominar con cualquier letra de ese polinomio, ¿sí? Es para identificarlo. ¿Y por qué siempre está entre paréntesis la X? Porque me está indicando que la variable de ese polinomio siempre va a ser la X. Entonces, supongamos, a ver, yo les doy un ejemplo y se los voy a dar con otra letra para que ustedes vean. M de X es igual a 2x al cubo menos 3x más 2. ¿Sí? Lo inventé ahora, puede ser cualquier polinomio. Bien, entonces, esta es una expresión algebraica entera, polinomios, de ahora en más yo voy a llamar polinomios, ¿sí? Tiene tres términos, ustedes lo pueden observar, y como lo dice acá la teoría, a sub n, a sub 1, a sub 0 en la fórmula, que vendría a ser esto que está acá, son los numeritos que acompañan a la x. Esos numeritos que acompañan a las x se llaman coeficientes. Entonces, ¿cuáles serían los coeficientes en nuestro ejemplo? El 2, el menos 3, ¿sí? Porque tiene signo negativo acá, y el más 2 positivo. O pueden no haber puesto el más, ¿no? Si quieren lo borro para que no los confunda. Ahí está. Entonces, esos son los tres coeficientes que tendrían particularmente el polinomio m de x. Ahora bien, dentro de esos coeficientes hay uno que se llama coeficiente principal, que lo tengo por acá abajo, ¿sí? Ese coeficiente principal, que yo le pongo CP para abreviarlo, es el numerito que está multiplicando a la variable, pero que tiene mayor exponente. Si ustedes observan en nuestro ejemplo m de x, la x acá está elevado al cubo. Acá la x no está elevado a nada, que significa que el exponente es 1. Y acá el 2 está solito. Acá yo también puedo haberles puesto esto, x a la 0. Y la expresión vendría a ser la misma. ¿Por qué? Porque toda base elevado a la 0 nos da 1. Entonces, esto podría estar o no estar. ¿Qué quiere decir? Que este tiene exponente a la 1, diferente a este que tiene x exponente a la 0, y que nosotros no lo ponemos justamente porque por las propiedades esto nos da igual a 1 y no tiene sentido tenerlo escrito. Entonces, ¿cuál sería el coeficiente principal en esta expresión? La x de mayor exponente es esta acá, ¿sí? O sea que el mayor exponente es el 3. Por lo tanto, el coeficiente principal va a ser, para nuestro caso particular, el CP igual a 2, ¿sí? Es el numerito, es este que está acá, es el numerito que acompaña a la x de mayor exponente. Bien, ¿qué otros elementos tiene este polinomio? Voy a ir borrando un poquito para que ustedes no se confundan. ¿Sí? Ahí está. Dejo simplemente indicado el ejemplo, los coeficientes que marcamos y con el coeficiente principal. Otro de los elementos es la variable. La variable en este caso es la x. ¿Y qué dice? Que los exponentes de cada uno de esos x son números naturales. Es decir, puede ser el 0, el 1, el 2, el 3. No negativos por lo que indicábamos antes, ¿sí? Porque para que sea polinomio, ese exponente tiene que ser un número natural. Bien, y hay otro elemento muy importante que es el término independiente. El término independiente es el numerito que está solo, en el que nosotros no vemos que hay x, porque en realidad la x está con el exponente a la 0, por lo que recién les expliqué. Entonces, en nuestro caso particular, es el 2. Entonces, término independiente, que lo abreviamos TI, es igual a 2.
Y hasta ahí entonces hemos analizado algunos elementos importantes que después los vamos a seguir nombrando y utilizando acerca de polinomios. Los elementos que nosotros analizamos de un polinomio tienen que ver con el grado, la clasificación y los tipos de polinomios que podemos encontrar. Cuando hablamos del grado de un polinomio nos referimos al mayor exponente de la variable que tenga ese polinomio. Ahora bien, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hablamos del mayor exponente siempre y cuando el coeficiente de esa variable no sea igual a 0. Es decir, no tiene que ser nulo. ¿Por qué? Porque si es nulo, 0 por cualquier variable, por cualquier expresión, se anularía, ¿sí? Y no tendríamos ese término. Por lo tanto, tendríamos que analizar el próximo exponente mayor que tenga esa expresión, como lo es en el ejemplo que les muestro acá. Fíjense, P de x es el polinomio x al cuadrado más 0 por x a la séptima más 54x al cubo menos 1. Si nosotros analizamos un poquito lo que estuvimos viendo anteriormente, podemos decir cuáles son los coeficientes de cada uno de estos términos. Acá el coeficiente es 1, porque si bien no hay nada delante de la variable x cuadrado, sabemos que hay un 1 multiplicando. Así que el coeficiente acá es 1. Acá el coeficiente es 0. En este caso el coeficiente es 54 y este último coeficiente es menos 1, que también coincide con lo que nosotros llamamos como término independiente, que es el que está solo, sin la variable. El coeficiente principal en este caso, cuidado acá, es el número de la variable que tiene mayor exponente, ¿sí? Entonces, cuidado, porque como este 0 multiplica este x a la séptima, anularía el término, ¿sí? Y entonces ese término yo no lo tendría que estar considerando. Y me fijo, ¿cuál es el próximo mayor número de las variables? Bueno, acá este exponente, ¿sí? Es el mayor, es el 3. Entonces, ese va a ser el que corresponde al grado del polinomio, ¿sí? Esto es clave, chicos, por eso les puse este ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos analizar? La clasificación según sus términos. Podemos tener acá un binomio, podemos tener un trinomio, un cuatrinomio, un polinomio. ¿Qué quiere decir? Y acá nos está faltando uno que yo los voy a anotar por acá arriba, que es el monomio. Como los dicen sus palabras, monomio viene de mono, uno solo, por lo tanto, el polinomio que tenga un solo término es el que se denomina monomio. Binomio, dos términos. Trinomio, tres términos. Cuatrinomio, cuatro términos. Cuando hablamos de 5 o más, ya nos referimos directamente a polinomios, ¿sí? Eso entonces es la clasificación correspondiente a los polinomios según sus términos. Podemos encontrar un polinomio completo, ¿sí? Acá. Y un polinomio va a estar completo siempre y cuando en la cantidad de términos que yo tenga me fije en la variable y esa variable de algún modo quede completo en sus exponentes de forma consecutiva. Es decir, si yo me fijo, tengo la variable acá, x, el mayor exponente es a la 3, ¿sí? Por lo tanto, el grado de este va a ser 3. ¿Quién debería seguir consecutivamente? Y lo ordenaría en forma decreciente a esto, ¿sí? ¿Quién debería continuar como exponente de la variable? X al cuadrado. ¿Tengo x al cuadrado? Sí, lo tengo. Es este término. ¿Tengo algún término con x a la 1, que es el que seguiría? Sí, es este que está acá, al final, menos x. Y debería continuar el x a la 0, pero acuérdense que nosotros x a la 0 no lo indicamos, por lo tanto no debería estar y es el que corresponde al término independiente. Entonces, este polinomio está completo. Está completo y además estaría ordenado de la forma en la que yo fui diciéndolo para ver si estaba completo.
Por eso, en esta parte que está acá, me quedó de la forma que les fui mencionando antes. X al cubo menos 2x cuadrado menos x más 12. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi mente lo iba ordenando para ver si también estaba completo. Si yo borro un poquito acá esto que estamos acá viendo, esta parte acá, si yo borro y observo este polinomio nuevamente, ¿ven? Este que está acá, digo, este término es x al cuadrado, este es 0x a la séptima, este es x al cubo y este es el menos 1 que vendría a ser con el x a la 0. Entonces, pienso, este polinomio no está ordenado y tampoco está completo. ¿Por qué? Porque si yo, supónganse que este lo descarto y trabajo con el polinomio reducido, ¿sí? Porque ese es igual a 0, entonces arrancaría desde x al cubo y en forma decreciente. Después de x al cubo tendría que venir el término con x al cuadrado. ¿Lo tengo? Sí, lo tengo. Entonces arrancamos con x al cubo. Tengo el de x cuadrado. ¿Qué seguiría? El del x. No está. Cuando no está, lo que se hace es completar para poder ordenarlo y completarlo. De esa forma nosotros después vamos a trabajar con suma y resta de polinomios, pero eso va a ser más adelante, ¿sí? Entonces, retomando, como a mí me falta uno de los términos, ya puedo decir que no está completo. ¿Lo puedo completar? Sí, lo puedo completar. Voy a borrar para hacer un poco más despacio. ¿Y cómo me quedaría completo este polinomio que estamos viendo acá? De la siguiente forma. Me quedaría x al cuadrado, perdón, vamos a ya ordenarlo también, ¿sí? 54x al cubo, le seguiría entonces más x cuadrado, le tendría que seguir el término lineal, es decir, con la x a la 1, pero como no está, entonces, ¿qué hago? Lo completo de esta forma. 0 por x, 0 por x a la 1, o 0 por x directamente. Y sí, el término independiente, que es el último, y entonces, de esta forma, el polinomio estaría completo y ordenado, ¿sí? Es un ejemplo que lo tomé, ya que lo tenía, lo hicimos para que ustedes vean cuándo estaría completo y cuándo no estaría completo. ¿Y qué sería si uno no estaría completo? No lo tendría completo. Bien, otra clasificación o tipo de polinomios son los polinomios nulos, que es aquel polinomio que tiene todos sus coeficientes nulos y por lo tanto no tiene grado, ¿sí? Es decir, es todo 0 por x a la tanto. Y los polinomios opuestos, en donde si yo tengo p de x y menos p de x, estamos hablando de dos polinomios en donde sus términos van a ser todos opuestos. Si yo tengo p de x igual a menos 5x al cubo más 2x al cuadrado más x menos 12, el polinomio opuesto, que yo lo identifico con un menos delante, va a ser 5x al cubo. Si tenía menos 5x al cubo, ahora es 5x al cubo. En el que sigue, como es positivo, entonces me queda menos 2x cuadrado. Y más x me va a quedar como menos x y menos 12 en realidad me queda como más 12. Y hasta ahí ya estaría indicando el polinomio opuesto a este ejemplo en particular. Otro concepto clave dentro de lo que son los polinomios son los términos semejantes. Si yo reconozco cuáles son los términos semejantes de un polinomio, voy a poder reducirlo y trabajar con el polinomio reducido. Y por otro lado, eso también después lo voy a utilizar en las operaciones entre polinomios. Entonces, en la diapositiva me dice, cuando en un polinomio haya términos semejantes, la variable elevada al mismo exponente, ¿sí?, se debe sumar o restar dichos términos para obtener el polinomio reducido. Y esto acá se los puse en grande y como importante. Siempre se debe trabajar con el polinomio reducido.
como hacíamos en los ejemplos anteriores. Si yo tenía 0x a la séptima, en realidad eso era igual a 0, no lo tomaba y sí continuaba trabajando con los otros términos, ¿sí? Y en definitiva se trabaja con el polinomio reducido. Entonces, en este ejemplo que ustedes ven acá, Q de x, tengo menos 2x a la quinta, más 5x, menos 9, más x a la cuarta, menos 8x a la quinta, más 2x. Lo que hacemos, antes de ponerme a trabajar y decir, bueno, a ver, ¿es un cuatrinomio, es un trinomio, es un polinomio? ¿Cuál es el grado? Antes que eso, me fijo, ¿hay términos semejantes? Veamos. El x a la quinta que tengo acá, ¿hay algún otro término que tenga exponente a la quinta? Sí, este que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a reducir, voy a agrupar. ¿Cómo agrupo? Dejo la misma variable con el mismo exponente, es decir, x a la quinta, y sumo o resto los coeficientes. En este caso voy a hacer menos 12 menos 8. Menos 12 menos 8 es menos 20x a la quinta. Entonces, lo que yo indiqué acá en rojo es la suma o resta en este caso, ¿sí?, de los coeficientes que tienen la misma variable con el mismo exponente, es decir, términos semejantes. Me fijo, voy a buscar otro color. El x a la quinta, ¿hay algún otro término, perdón, 5x, ¿hay algún otro término que tenga x solo? Sí, fíjense, el último. Entonces, ¿qué hago? Dejo la misma variable, es decir, la x, con el exponente a la 1, que no lo estamos viendo, y sumo 5 más 2, que me da 7. Y eso es lo que aparece acá. Entonces, de este término y de este término, lo que yo obtengo es lo que está allí marcado con celeste. Continúo. Me fijo, x a la cuarta. ¿Hay algún otro que tenga x a la cuarta? No, no hay ninguno. Entonces lo dejo indicado. Y por último, ¿quién tengo? El 9. ¿Hay algún otro numerito solo que pueda agruparlo con términos semejantes? No. Entonces lo dejo indicado tal cual está. Y ahí me quedó el polinomio reducido. Yo en este caso no lo ordené, no lo completé, nada. Solamente hice una reducción. Entonces, una vez que ahora tenemos reducido, ahí sí me puedo poner a analizar. Bueno, en definitiva, es clasificación según sus términos y es un cuatrinomio porque tengo 4 términos. ¿Cuál es el grado de este polinomio? Y el mayor de los exponentes es el 5, entonces el grado es 5. ¿Cuál es el coeficiente principal? Y si el grado era 5, este es el mayor exponente, el numerito que está adelante, menos 20. ¿Tiene término independiente? Sí, en este caso es menos 9, es el numerito solo sin la x. ¿Ven todo lo que estuvimos trabajando hasta el momento? Bien, entonces ahora como para ir cerrando todo este tema, vamos a hacer una actividad en la que englobe todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Dado el siguiente polinomio, p de x menos 4x al cuadrado más 2 menos 3x al cuadrado menos x a la quinta más 7x, hay que indicar el coeficiente principal, el término independiente y el grado de ese polinomio. Entonces, yo les dije que lo primero que hay que hacer es reducirlo para empezar a trabajar. Entonces, si yo observo x al cuadrado, ¿hay algún otro que tenga x al cuadrado? Sí, este término tiene x al cuadrado. Entonces los tengo que reducir. Menos 4 menos 3 es este menos 7, que yo lo puse acá como resolución, sí es la solución, menos 7x al cuadrado. Continúo. Esperen que busco otro color. X a la quinta, ¿hay algún x a la quinta? No, entonces lo dejo tal cual está. ¿Hay algún término independiente dando vuelta? No, es este solo. Bueno, entonces también me queda tal cual. Y por último, este que tiene la x también está solo y me queda tal cual. Entonces, ahora sí voy a trabajar con el polinomio reducido, que es este que yo les marco acá en amarillo. Muy bien, hay que indicar el coeficiente principal. Coeficiente principal es el numerito que acompaña a la x de mayor exponente. Bien, en este caso
Yo voy a borrar. Bien, si no, no se entiende. El coeficiente principal, entonces, en este caso, para mi ejemplo, es el -1. Bien, acá lo indicamos. ¿Cuál es el término independiente? El numerito que está solo. Entonces, en este caso es el 2. ¿Cuál es el grado de este polinomio? El mayor exponente, que lo estamos viendo acá. O sea que el grado es 5. Ya completamos la actividad A. La actividad B me dice clasificar según sus términos. Siempre trabajo desde el polinomio reducido. Tengo 1, 2, 3, 4 términos. Entonces, clasificación según sus términos, 4. ¿Ven? Acá hay un término, acá hay otro y acá hay otro. Son 4 términos. Bien, y por último me dice que hay que completar y ordenar. Entonces, si yo lo quiero completar, lo que hago es agregar 0x a la cuarta. Entonces, fíjense, tomo el mayor de ellos. Voy a ir borrando también, para que quede un poco más claro. El mayor de los exponentes es este, por lo tanto este vendría a ser como el término con mayor exponente. Arrancaría desde menos 5x, perdón, menos x a la quinta, ¿sí? De ahí tendría que continuar el x a la cuarta. Como no tengo x a la cuarta, entonces lo que hago es completar más 0x a la cuarta, ¿sí? Ustedes lo están viendo acá abajo, pero por las dudas yo lo estoy haciendo con ustedes. Luego, me fijo, ¿qué continuaría? El x al cubo tampoco está, entonces ¿con qué completo? Más 0x al cubo. Ya lo estoy completando y lo estoy ordenando. Hago las dos cosas juntas. Luego tendría que seguir el término con x al cuadrado. Lo tengo, está acá, ¿ven? Entonces, yo voy poniendo con distintos colores como para que ustedes vean, ¿no? De dónde saco cada cosa. Menos 7x al cuadrado. Tendría que continuar el término lineal, es decir, el de la x solito. Lo tengo, así que coloco el que corresponde. 7x. A mí no me está alcanzando la diapositiva, entonces estoy yendo hacia abajo, pero ustedes deberían completarlo como corresponde en forma lineal, ¿no? Lo tienen en la hoja, yo trabajo con el mouse, es un poco más incómodo. Bien, y tendríamos que finalizar con término independiente. ¿Tenemos término independiente? Sí, en este caso es 2, por lo tanto es más 2. Y entonces acá tendríamos en esta desprolijidad un poco que quedó en esta parte, nos quedaría entonces el polinomio completo y ordenado. ¿Estamos? Y ahí finalizaríamos con esta primera parte de expresiones algebraicas enteras polinomios.